Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos cerrar su micrófono y cámara para mejorar la experiencia. A través del chat pueden compartirnos todas sus dudas, las cuales serán resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, les comento que estaremos publicando en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos nos apoyen con sus respuestas. Y bueno, para quienes gusten volver a ver las sesiones previas, podrán encontrar estas grabaciones en la sección Cátedra TecSalud COVID-19 en la página web de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como en el canal de TecSalud de la página web de YouTube. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud, les damos la más cordial bienvenida al 7º coloquio hacia una ética de la emergencia, el científico y el político, profesionales de la salud en la era de la posverdad y la pandemia. Agradecemos a todos su participación. A continuación, presentaré a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. El doctor Pablo Ayala Enríquez es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Es miembro de los consejos directivo y académico del Centro Eugenio Garzazada, Centro Internacional para la Innovación Social, Revista Integridad Académica, Comité General de la Estrategia Intersectorial Hambre Cero Nuevo León y del Comité de Ética del Programa Intersectorial Nuevo León 4.0. Asimismo, es editorialista en los periódicos Milenio y Noroeste, donde su producción periodística rebasa los 350 artículos. El doctor Pablo Ayala ha coordinado algunos títulos de libros acerca de ciudadanía, pacto global, entre otros. El doctor Ayala Enríquez actualmente se desempeña como decano asociado de formación ética y ciudadana en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. La doctora Pilar González Amarante es egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey de la generación 25. Cuenta con un máster en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto y es doctora en Ciencias Sociales por el TEC de Monterrey, incursionando principalmente en investigación en la rama de Sociología Médica con metodologías cualitativas. Actualmente, la doctora González Amarante se desempeña como consultora y profesora de cátedra de nuestra institución, impartiendo cursos como Sociología, Ciudadanía y Democracia y Bioética Clínica. La doctora Mariana Cordero Díaz es médica cirujana, cuenta con un diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en humanidades con especialidad en filosofía moral por la Facultad de Humanidades y Filosofía. Autora de ebook y capítulos en temas de bioética, pertenece al Comité de Ética y de Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y el Comité de Ética del Clúster Monterrey Ciudad de la Salud. La doctora Mariana Cordero Díaz actualmente es profesora de posgrado y coordinadora del programa de profesionalismo y bienestar en especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como docente de nuestra institución. Enseguida les cedo la palabra a la doctora Mariana Cordero Díaz para que inicie con una breve introducción y nos comparta la nueva dinámica del coloquio. Adelante, doctora Cordero. Muchas gracias, licenciada Evelyn. Bienvenidos a todos a esta sesión del coloquio. Les agradecemos muchísimo su presencia y el día de hoy, atendiendo a sus amables sugerencias y recomendaciones en nuestras encuestas de retroalimentación, hemos modificado de manera que estaremos participando 3 ponentes para poder tener un poco más de tiempo y discutir algunas ideas, y posteriormente estaremos en la sesión de preguntas y respuestas esperando que nos puedan enviar precisamente por el chat sus preguntas o los comentarios sobre los cuales deseen que abordemos en esta sesión de preguntas y respuestas tertulia, le hemos llamado, hacia el final de la sesión. Para ello, procederemos entonces con nuestro tema del día de hoy, en torno a el científico y el político, profesionales de la salud en la era de la posverdad y la pandemia. Cedo la palabra a mi colega, el doctor Pablo Ayala, quien iniciará con su ponencia en este tema. Adelante, Pablo.
Muchas gracias, Mariana. Voy a ver si ya... Nada más quisiera saber si se logra ver la presentación ahí. Correcto, sí la vemos. Estupendo. Bueno, pues como dicen algunos colegas en España, pues es de gente bien nacida agradecer. De ahí que antes que nada quiero agradecer al equipo organizador de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey la invitación, pues para compartir algunas ideas en este que ya es el 7º coloquio hacia una ética de emergencia. Y permítanme hacer un brevísimo preámbulo sobre las razones que me condujeron a hablar en esta ocasión de la ciencia entendida como vocación. En mi caso particular, pues no son pocas las veces en que el doctor Hugo López-Gatell me despista cuando nos comparte los avances de la agenda gubernamental relativa al manejo de la pandemia. En ocasiones me parece que sus palabras pues provienen de la boca de un científico, en otras ocasiones me parece que vienen de un político en toda regla. De ahí que no tuve más remedio que acudir pues al librero para... Ahí está. Perdón. Pues como les digo, no tuve más remedio que recurrir al librero para sacar un librito muy lindo de Max Weber que me ayudó a entender en términos éticos la investidura profesional de este actor público tan importante para México. Las cavilaciones que surgieron de esta lectura las plasmé también en un par de artículos periodísticos que este pasado domingo tuvo a bien publicarme el periódico Noroeste. Ahora, en lo que me resta de tiempo quisiera hacer pues tres apuntes que serán antecedidos por una premisa que va a servirme como una especie de eje analítico a lo largo de mi exposición. Volvamos aquí a la fuente de estas ideas, que es Weber, ¿no? Entonces, tras leer la política como vocación, que fue una conferencia dictada por Weber en 1919 en la Asociación Libre de Estudiantes de Múnich, llegué a la siguiente conclusión que hoy me va a servir a modo de premisa. Cuando la ciencia se pone al servicio de la política, es inevitable que surjan tensiones de carácter ético. Y esto se da por algo que bien describe Raymond Aron en el estudio preliminar del libro de Weber, donde dice que las virtudes del político son incompatibles con las del hombre de ciencia. No se puede ser al mismo tiempo hombre de acción y hombre de estudio sin atentar contra la dignidad de una y otra profesión, sin faltar a la vocación de ambas. Y de aquí surge la primera pregunta. Si Hugo López-Gatell es más un hombre de acción o un hombre de estudio, ¿no? Es decir, un científico. Así, a decir de Max Weber, quien hace, dice él, política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines, sean estos idealistas o bien sean estos egoístas, o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él le confiere. Fin de lo que dice Weber. Ahora, mientras los fines de la acción política, pues obviamente no se dirijan únicamente a la satisfacción de intereses individuales, la profesión del político puede ser noble y digna. Sin embargo, esto pues no siempre resulta fácil. López-Gatell, sin duda, en estos momentos tiene poder, y tiene mucho poder. El punto es ahora saber pues si su investidura le convierte en un político profesional. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hace al político profesional? A decir de Weber, hay dos formas para hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee o alimenta más bien pues el equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola, y esto es bien importante, al servicio de algo. En este sentido profundo, todo hombre serio que vive para algo, vive también de ese algo. La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa pues en un nivel, dice Weber, mucho más grosero cuando se da en el nivel económico. Vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos. Vive para la política quien no se halla en este caso. Dicho de la manera más simple, pues esto tiene que tener, dice él, un patrimonio o una situación privada que le proporcione entradas suficientes porque solo el patrimonio propio posibilita la independencia. Ahora, ¿en cuál de los dos tipos cabría Hugo López-Gatell?
entre los que viven de la política, es decir, esos que encuentran en esta una fuente duradera y generosa de ingresos, o entre los que viven para la política, es decir, esos que descubren a través de ella parte del sentido de su vida, porque el quehacer político puede ser puesto al servicio de algo. Dado que en este momento buena parte de sus días pues los pasa en el despacho y foros públicos y no en su laboratorio propiamente, podemos decir que López-Gatell es un político profesional. Sin embargo, pero para poder desmarcarlo, ¿no? de esos muchos otros políticos que tenemos en México con tan mala prensa, pues es necesario saber si López-Gatell reúne las cualidades éticas del político descritas por Max Weber, que serían en este caso pues la pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura. El sentido de la pasión referida por Weber debe entenderse en términos de positividad, de entrega apasionada a una causa. La responsabilidad que se adquiere aquí con relación a los efectos, y esto es bien importante, que trae consigo actuar en pro de la causa buscada, y la mesura para permitir que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas. Así lo plantea Weber. Ahora vamos a ver un ejemplo. Durante una de las conferencias vespertinas, en particular la de hace 2 miércoles, Saraí Uribe Saraí Uribe hizo uso de la palabra con la siguiente pregunta. Esta tarde, le dijo ella, el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que usted ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Así fue lo que ella preguntó. Y tras una brevísima pausa y la sonrisa, la verdad, apretada en el rostro, López-Gatell respondió, a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, el doctor Narro? Y ya aquí la pobre Saraí, pues atenazada por los nervios, comenzó a balbucear, deseando, la verdad, yo creo, convertirse en Aladino para poderse meter completita ahí en su celular. Y ella contestó, dice, pues que no es congruente con sus cifras. Permítame, pues curtido ya por la exposición diaria a los reporteros, López-Gatell haciendo gala de ecuanimidad, la verdad, de mucha ecuanimidad, esperó a que la joven continuara con la búsqueda con estas palabras. Dijo él, estamos a la espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional. Hasta ahí lo dejó, ¿no? Y la otra, pues, movida por el amor propio o quién sabe si por el decoro profesional, pues volvió a la carga. Y dice ella desde su celular, menciona que las cifras no cuadran, ¿no? Y esto genera en la población incertidumbre. A ver, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México o no? Y López-Gatell, pues dio, ¿no? la vuelta a la insidiosa pregunta, mostrando primero su respeto a Narro, para luego darle un par de elegantes coscorrones a la que parecía en ese momento, pues, poco más que aprendiz de reportera. Y dice Gatell, me parece un individuo respetable. Habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos, me parece. Quizá ahí nos podemos dar cuenta a lo que él se refiere. Pues aquí la cazadora fue cazada. Las virtudes del político le permitieron salir airoso de lo que hubiera sido una jornada segura. Hasta este punto he tratado, si se fijan ustedes, pues de demostrar que López-Gatell en este momento juega un rol más político que de científico. Pero ahora necesitamos saber si su quehacer pues lo está realizando desde una ética de la responsabilidad frente a una ética de la convicción, ¿no? Paradigmas irremediablemente opuestos entre sí, porque actuar desde uno u otro pues supone ciertamente un abismo de diferencia. La máxima de actuación de la ética de la convicción es muy similar a esa que ordena religiosamente hablando, ¿no? El Dios cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios. Aquí no importa lo que venga después. La verdad incondicionada va por enfrente. Por el contrario, la máxima de la ética de la responsabilidad sugeriría tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción, aunque a veces tenga que echarse mano de la mentira u otros medios éticamente controvertidos. Ahora, aquí las cifras presentadas hasta hoy por López-Gatell, pues orbitan en la lógica de la responsabilidad. Por ejemplo, no fue hasta mucho, ¿no?, que un periodista a él le preguntaba sobre el regreso
a la normalidad, a lo que López-Gatell dijo, podemos hacerlo, ¿no? Aunque suene chocoso, dijo, porque desde el inicio de la enfermedad hemos venido informando de manera muy abierta al público lo que hemos venido haciendo, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue en cada etapa, y en ese caso lo hacemos a 17 días de que vaya a expirar la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Quién tiene aquí la última palabra? Le pregunta, ¿no?, el entrevistador. Y dice él, a veces de las preguntas que se han hecho varias veces surge la idea de que hay una confrontación entre gobernadores y el gobierno federal. No hay y nunca la ha habido. Hasta aquí lo dejo. Y yo me pregunto, ¿qué debemos entender entonces con sus palabras? ¿Cuál es el asidero indiscutiblemente científico que nos ofrece López-Gatell cada vez que nos comparte datos en sus ruedas de prensa vespertinas y en las mañaneras? ¿Por qué dice que no tendremos problemas con la vuelta paulatina a la normalidad cuando el infectólogo estadounidense Anthony Fauci en su conversación con el Senado dijo que apresurar el regreso a la normalidad, además de provocar algunos picos que podrían derivar en nuevos brotes de la enfermedad, pues no solo va a resultar en sufrimiento y muerte innecesarios, dijo Fauci, sino que nos hará retroceder en nuestra búsqueda por volver a la normalidad. Así lo dijo. Ahora, ¿por qué esta discrepancia tan grande de opiniones? ¿Por qué en ocasiones deja en suspenso las convicciones incondicionadas Gatell para darle paso al cálculo malabar de las consecuencias tal como lo hacen los políticos? Pues he aquí una segunda muestra ya de su nuevo perfil como político de la ciencia. Ahora, sin duda las discrepancias, creo yo, son siempre bienvenidas, pero en el mundo de la ciencia hay ciertas discrepancias que son inadmisibles. ¿Por qué? Pues porque desvirtúan el sentido, es decir, la razón de ser de la ciencia. Permítanme ahora ir hacia el último y tercer apunte que ya estoy cerrando. Las declaraciones incómodas de Fauci son un claro ejemplo de aquello que Max Weber advirtió en la ciencia como vocación. Dice él, en el campo de la ciencia solo tiene personalidad quien está pura y simplemente al servicio de la causa. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿de qué causa? Pues de esa por la cual cobra sentido la ciencia. Cultivar, dice él, la ciencia por sí misma y no porque otros consigan con ella éxitos técnicos o económicos, o puedan alimentarse, vestirse, alumbrarse o gobernarse mejor. De ahí creo yo que cuando se vive como vocación, la ciencia pues no debe ser puesta al servicio de intereses políticos o económicos, mucho menos a los espurios. Cuando la ciencia se pone bajo las órdenes de la racionalidad política, cuando rehúye la incontrovertible objetividad del dato demostrable, creo que se vuelve inútil, estéril, pierde su sentido, porque como bien dice Weber, y así lo dice él, la toma de posición política y el análisis científico de los fenómenos y de los partidos políticos son cosas bien distintas. Manipular, dice él, con palabras los datos objetivamente científicos en el aula o una conferencia sería un sacrilegio. Ahora, tan difícil como querer negar que, a diferencia del científico estadounidense Fauci, López-Gatell está siendo embelesado, creo yo, por ese olor dulzón de mieles que le pueden alejar de su verdadera causa. Por sus declaraciones, Fauci ya no está en el equipo del gobierno estadounidense. En México ya hay voces, y suenan cada vez más, pues, que proponen a López-Gatell como un próximo presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo Ayala. Les recordamos, que por el chat pueden enviar sus preguntas o comentarios para nuestra sesión de tertulia, preguntas y respuestas al final del coloquio de hoy. A continuación, la doctora Pilar González con su ponencia sobre este tema y reflexión. Adelante, doctora Pilar. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Es un verdadero honor ser escuchada y enriquecida aquí con la oportunidad de diálogo y reflexión. Voy a compartir mi pantalla. Por aquí. Muy bien. Y entonces, pues me sirve bastante el preludio del doctor Pablo Ayala y sin embargo quizá también me deje un poco en evidencia porque yo rescaté solo un poco de lo que me iba a servir para mi molino y me voy a quedar en ese espectro jugando en un afán menos ortodoxo de la distinción entre lo científico y lo político. Y voy a utilizar un poco para aterrizar sobre las tensiones en la vocación de la profesión médica en particular. Entonces,
Bueno, para hacer honor a quien honor merece, no es por nada, pero soy una fiel admiradora de la obra de Weber. Y aquí su foto para que, digo, también se ha hecho muy famoso su nombre por los asadores y sobre todo aquí en Tierra de Regios. Weber le tocó vivir una época paradigmática y eso sin duda le confiere pues el estrellato, el grado de celebridad para la sociología, porque él logra hacer abstracciones muy poderosas de la realidad social que le toca vivir. En ese momento de la sociedad industrial revolucionaria, pues él es capaz de observar estos cambios y de poder abstraer ciertos conceptos que luego se vuelven como muy transferibles o muy transversales en muchas áreas de la vida. Y una de las cosas claves de Weber es que él empieza a explicar cómo es que se legitima el capitalismo como sistema y contrario un poco a las visiones de otros sociólogos, incluido de Marx, él habla de que son precisamente los valores previos los que hicieron que se pudiera facultar, legitimar, instalar el sistema capitalista. Y pues tiene un libro muy famoso sobre la ética del protestantismo y cómo pues los valores de la época de alguna manera van legitimando estas formas. Y luego también situó su atención sobre cómo la racionalidad y la burocracia fungieron como mecanismos para transformar las relaciones sociales. Y otra cosa muy interesante de él es justamente su vocación científica y política en traslape, misma que ejerció no solo él, sino su esposa Marianne, quien ha sido mucho menos celebrada, pero que también tuvo un alto rol pues en el legado de la sociología. Y entonces, de manera similar, uno de los principales conceptos de Weber que él se atreve a discernir es el poder. Y aquí quisiera solamente discurrir un poco sobre su legado. Él dice, el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Y entonces, más allá de la cuestión política, que ahorita la vamos a ver en el término del tercer elemento, que es el partido, él empieza a decir cómo es que se juega este poder como moneda de cambio en la sociedad y tiene estos tres conceptos. El concepto de clase, que es bastante conocido, que tiene que ver con cómo se distribuye el poder económico, y pues eso determina en gran medida las posibilidades de existencia y las posibilidades y el éxito del destino de las personas en base a su clase o su poder económico. Pero luego aquí la que me parece más interesante es cómo se distribuye el poder a partir del Stande en alemán, estamentos o también el estatus entendido en inglés y en español. Y aquí habla también de cómo hay ciertas agrupaciones que se hacen por este poder de estatus u honor. Estos grupos de estatus, a diferencia del poder que adquieren las clases, tienen su poder por ser honorables, por ser valorados por la sociedad. Y esto les confiere un estatus muy interesante. Y entonces aquí el paralelismo viene cuando consideramos a los grupos profesionales como grupos, como estamentos. Entonces la profesión médica, considerada como un grupo de estatus, tiene cierto honor correspondiente y exige un modo o un estilo de vida determinado que se le impone a quien quiere pertenecer a ese círculo. De igual forma, se le imponen ciertas obligaciones y se le asignan ciertos privilegios. Ahora bien, estos poderes pues no son fácilmente escindibles o disecables. El poder estamental puede significar que a partir de la valoración de la sociedad, la gente aspire a clases de poder económico. Y entonces, en este sentido, pues son fluidos, es la manera en la que se puede adquirir este poder en la sociedad. Pero me parece muy interesante reconocer el poder que ha adquirido la racionalidad médica y la profesión médica en estas circunstancias. Y de nuevo, pues los partidos hacen un poco más alusión a lo que ya conocemos como ese poder político que se ejerce, pues para lograr imponer algún tipo de idea o de acción sobre otra. Y entonces, hablando del poder, si bien en la sesión pasada poníamos en evidencia esta posibilidad de que el poder de la profesión estaba un poco en riesgo, pues el poder de lo médico no lo está tanto. Es decir, quizá la profesión médica está batallando un poco, pero en sí la racionalidad médica ha colonizado esta época moderna.
Y entonces, algunos sociólogos hacen énfasis a la era de la medicalización, que es la expansión de la jurisdicción, autoridad y prácticas de la medicina a nuevos ámbitos que se abren y generalizan. Esto impone una connotación de enfermedad o de desviación a condiciones humanas que previamente no eran consideradas así y que incluye entidades biológicas, psicológicas y conductuales. Y en este sentido, pues podemos pensar, aunque a lo mejor nos va a ser muy retador pensarlo desde la faceta médica, como la obesidad, por ejemplo, como el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, como muchísimos momentos o etapas naturales en la vida de la mujer, como el embarazo, el síndrome premenstrual, la menopausia, han sido medicalizados. Es decir, la vejez incluso, muchos aspectos de la vida natural se han convertido a los ojos médicos y entonces así también tenemos la oportunidad de tratarlos. Y entonces esto me sirve para sustentar cómo es que la racionalidad médica ha imperado sobre las decisiones hoy por hoy en el COVID-19. Es decir, ya todos tenemos bastante comprada y legitimada el argumento de lo médico. Tan es así que algunas instituciones y algunos municipios se anticiparon a las órdenes oficiales sobre el cierre o el cese de actividades, amparándose exclusivamente en la primacía de no contagio, ¿no? Y cómo esa faceta, pues, se puso por encima de otras posibles lógicas, como la económica u otras, que también tenían que ser consideradas. Y entonces también otra parte de que nos hace recordar el poder de la profesión y de los médicos es el poder de opinión que han tenido. Lo vemos evidentemente con López-Gatell, en donde justamente se consagran esas dos formas de poder, la legitimidad que le confiere la ciencia y la racionalidad médica, con su carisma, que también era una cuestión ahí que Weber podía identificar, y además el poder político que tiene en este momento. Es así como una fórmula perfecta, ¿no? Pero por otro lado, el poder de la opinión que ejercemos quienes nos adscribimos a los ámbitos de la salud, incluso los estudiantes mismos. Es decir, como si la opinión tuviera otro grado de legitimidad y por eso anduvimos preocupados desmintiendo aquellas opiniones, algunos colegios incluso no reconociendo opiniones de algunos de sus miembros porque no eran precisas, no eran certeras y por el daño que esto puede ocasionar precisamente porque es algo muy legítimo dentro de la sociedad. Y entonces, aquí me gustaría como hacer un pequeño twist a entender cómo con este gran poder viene la gran responsabilidad. Y entonces entender también que este poder político que ejercemos los profesionales de la salud no necesariamente se tiene que entender como el poder político en el Estado, sino que se entiende como el poder político que se ejerce sobre lo público. Y pues este poder que ostentamos para actuar en el hoy por hoy y también, como siempre, en las próximas generaciones, recordando también nuestra vocación de universidad, ¿no? Y entonces aquí me interesaba esta reflexión de preguntarnos, y en nuestro estudiante de medicina ideal, en nuestro profesional de la medicina, ¿en dónde lo queremos ubicar? Y es difícil porque, digamos que tratarnos de ir a uno de los extremos o al otro, quizá nos impide entender que el etos de la profesión médica nunca podría estar en ninguno de los dos polos. ¿Por qué? Porque si en la balanza nos inclináramos por la ciencia puritanamente, por así decir, pues esta no ha dejado de ser colonizada por los valores del capitalismo, en donde las patentes y las publicaciones promueven incentivos que podrían frivolizarla al grado de, pues como bien decíamos, sirve sus únicos y propios intereses. Y por otro lado, ¿hasta qué punto el etos de la práctica médica, este deber ser que socialmente se espera también de la vocación del médico, requiere que el médico también tenga esta pasión o este idealismo? Me da mucho problema que no tenga la palabra exacta y utilizo la palabra advocacy, pero es esta manera de abogar, de defender, precisamente si tiene el poder del conocimiento y su monopolio, cómo hacer para meter las manos al fuego por aquellos que en verdad lo necesitan y en la cuestión del sentido de justicia. Y entonces, pues, ¿dónde queda aquí el etos de lo profesional? Y bueno, y quizá no estemos hablando de la formación del médico, sino que también podríamos estar pensando cómo la profesión médica podría componerse de un grupo más diverso de diferentes trayectorias que entonces puedan cubrir todo este espectro de necesidad que la sociedad espera o exige de ellos.
Y finalmente, solo como para no dejar así unos pequeños disclosures, es bien importante preguntarnos qué consideramos ciencia. Y es decir, hasta qué punto entendemos a la ciencia privilegiadamente como la positivista versus otras ciencias como las ciencias sociales. ¿Qué grados de legitimidad ejercemos y el mismo sistema para posicionar una versus otras? Y bueno, aquí está precisamente también otro punto de Weber. La diferencia radica en los valores, en el contexto y en la orientación política. ¿Qué prejuicio tenemos sobre lo político? Que también nos está ahí rumiando. ¿Y qué implicaciones tiene esto sobre los médicos que necesita la sociedad? Y pues por último, solo un poco izar la bandera de cómo lo personal y lo privado también es político. Cómo nuestros estudiantes que se enfrentan a pacientes de 13 años embarazadas y víctimas de violencia, cómo trasladan eso más allá del tratamiento científico, cómo trasladan eso a abogar en otro nivel o en otro espectro por el bien común. Es todo. Muchas gracias, doctora Pilar. De nuevo, los invitamos a que a través del chat puedan incluir sus preguntas o comentarios para nuestra sesión de preguntas y respuestas y tertulia hacia el final de esta sesión. Yo participaré, si me permiten, como la tercera ponente el día de hoy, por lo que agradezco mucho la oportunidad que el doctor Pablo Ayala y la doctora Pilar han establecido con estas primeras dos intervenciones, ya que nos permiten pues seguir compartiendo en esta reflexión respecto a cómo vamos navegando el tema del científico y el político en las profesiones de la salud. Yo quisiera retomar para mi análisis un punto de partida desde la propuesta de Hannah Arendt, Martha Nussbaum y Susan Sontag, sobre todo en torno al pensamiento. Es decir, este tema me puso a pensar literal y a retomar una ya antigua reflexión de mi parte sobre si precisamente es el nuevo rol de los profesionales de la salud, y aquí tomo el ejemplo de los médicos, será precisamente el integrar esas facetas del científico, el intelectual y el político, porque finalmente creo que también ahí hay una tarea de reflexión entre el acto médico, lo voy a decir así, científico, a través de una reflexión que lo lleve a una dimensión de acción social o de impacto político como tal. Por lo tanto, bueno, pues les comparto la hoja de ruta que seguiré a continuación y compartiré precisamente reflexiones en torno a cada uno de estos puntos que muestro en pantalla. Voy a dar lectura, si me permiten, con el fin de ser más eficiente en el tiempo. El mundo silencioso del médico de cabecera y del paciente, sometido a su autoridad, se ha llenado de ruido en el siglo XX y XXI. Es innegable que esta nueva dimensión relacional en la que se ve embebido el médico requiere el desarrollo de sus habilidades más allá de las médico-asistenciales, por lo que nos encontramos hoy en un momento paradigmático para la transformación de la caracterización del médico, no solo como experto científico, sino que podría llevar también a cabo en otros tres ámbitos su quehacer: el intelectual, el político y el social. ¿Quién es el médico hoy? ¿Es un médico virtuoso, un médico intelectual, un médico político? ¿Se trata de una persona con una preparación profesional extensa y especializada que solamente presta un servicio? ¿Ha dejado de ser aquella persona de autoridad, confianza y que puede sentir y transmitir compasión? La importancia de estimular la formación humanista del médico, de prepararle para que emerja ese intelectual que lleva dentro, estriba precisamente en que reconozca aquello que hace y la responsabilidad que por ello detenta. Los medios públicos y privados en los que actualmente se lleva a cabo la práctica médica se encuentran saturados, muchos de ellos, o inclusive bajo prácticas en el que el ejercicio desde el punto de vista ético y profesional y social puede ser por lo menos cuestionable. Ciertamente admirable en otros aspectos en cuanto a la atención y el derecho al acceso a la salud que se brinda por parte de los heroicos equipos de salud que cotidianamente participan en nuestros sistemas de salud. Sin embargo, el riesgo consecuente es palpable y vívido, el de una praxis médica condicionada y limitada por las cargas de trabajo y vicios
que se traducen en una relación médico-paciente impersonal e irreflexiva, e inclusive en ambientes sanitarios agresivos por su saturación, por la limitación de recursos. ¿Será posible que el principio histórico de la beneficencia, la máxima del primum non nocere, se esté transformando en una práctica médica en la cual un daño basado en estas limitaciones, cotidiano e irreflexivo, se esté y vaya tomando terreno? ¿Será que hemos dejado de pensar para exclusivamente tolerar? ¿Será que esta cotidianidad de lo limitado, de lo que puede ser el daño, qué consecuencias puede traer tal actitud y actividad? Recordemos las palabras de Hannah Arendt en su extenso estudio, tanto en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, y en su obra posterior como La condición humana, en donde plantea que una de las lecciones que nos dio toda esta experiencia de los juicios de Nuremberg, y en especial el caso de Eichmann, fue que el alejamiento de la realidad y la irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizás a la naturaleza humana, citó Arendt. Y si bien señala que en ello radica la banalidad del mal, no por ello se trata de una actitud a considerarse normal o común, pero sí implica que no se requiere de ser ni un maldito ni un estúpido para participar en la ocurrencia del mal. Podríamos sumarnos aquí a la aspiración que declara la misma Arendt. El remedio al mal pasa por el pensamiento y la reflexividad, pero que su paso por ahí no tiene nada de simple. Pensar no conduce siempre al bien. Y de nuevo ejemplifico aquí este punto de si el rol del médico precisamente es el de ser virtuoso, o si es también el reconocer esa dimensión intelectual que lo lleve hacia la reflexión. Algo muy importante para poder identificar esa capacidad de pensar en el que podamos identificar en esta era de la posverdad aquello que es una mentira y cómo podemos entonces reconocer la realidad desde esa responsabilidad social de la profesión. Regreso al caso de Eichmann, como lo narra Hannah Arendt, porque habla precisamente de ese papel del autoengaño. Yo no sé si es lo que está ocurriendo hoy en algunos círculos en donde los integrantes de las profesiones de la salud sirven como portavoces para gobiernos que nos presentan estas verdades en sus propias versiones o francas mentiras. ¿Cuál es ese papel del autoengaño? Para Hannah Arendt, en el caso particular de Eichmann, el papel del autoengaño es un elemento esencial del mal y del criminal, que no se considera como tal, ya que, como menciona Arendt, solo necesitaba recordar el pasado para sentirse seguro, en el caso de Eichmann, de que no mentía y de que no se estaba engañando a sí mismo, ya que él y el mundo en el que vivió habían estado en otro tiempo en perfecta armonía. Y claro, esta actitud de autoengaño puede extenderse de nuevo con Arendt, según lo dice, y puede convertirse casi en un requisito moral para sobrevivir. Y me pregunto, ¿será este autoengaño en el ámbito médico lo que hace posible la supervivencia de cada uno de nosotros en un sistema de salud que pudiera ser caracterizado con grandes deficiencias, grandes faltas de recursos humanos, físicos, una sobrecarga de trabajo o inclusive con acciones negligentes o con una distribución injusta de los recursos disponibles para la salud, de acuerdo a los estratos económicos que se atienden en cada uno de esos sistemas de salud? Esto me lleva de nuevo al planteamiento de esas dos culturas de las que hablaba Snow. Es el puente entre la ciencia y las humanidades, que en la persona del médico sería ese puente, del científico quizás el intelectual y el político, y de pasar de esta tolerancia
a una coherencia del papel que tiene la reflexión en la persona del médico para revelarse ante tal cotidianidad y ejercer con esa reflexión crítica un análisis de su entorno. Y con coherencia tomar las decisiones en sus actos directos con el paciente, con su entorno social, que quizás en palabras de Max Weber sería integrar esa ética de la convicción con esa ética de la responsabilidad. Retomo a Hannah Arendt para ir cerrando mi intervención respecto a cómo la ausencia del pensamiento puede presentarse en personas consideradas como inteligentes y no tener a la maldad como su causa. Por el contrario, se abre la posibilidad de que la maldad tenga su causa en tal ausencia del pensamiento. Yo agregaría crítico, pensamiento crítico en el caso de los profesionales de la salud. Es importante entender que hay esta relación entre las facultades del pensar y del juzgar, que la misma Hannah Arendt toma a fondo en su obra posterior, La condición humana, la vida del espíritu, y que este juzgar permite también ser el fundamento de la acción, y que en el caso del pensamiento y de la reflexión de los profesionales de la salud, es en donde tenemos la oportunidad de invitar a que tengamos esta nueva perspectiva del médico como un intelectual, porque su pensar, su reflexión y su acción, tanto en el cuidado de sí mismo, de otros y de la ciudad, puede transformarse en un bien directo, indirecto, lateral, colateral, mediado, porque tiene una posición privilegiada. Podría sacudir entonces al mundo y abrirlo al cambio. Es de suma importancia que en esa reflexión y acción nos resistamos a esa probable banalidad del mal que pudiera existir, emprender esa marcha hacia la utopía y reconocer también que tenemos ante nosotros la posibilidad de ser influencia en los entornos de la política pública, sobre todo sanitaria, no solo en el entorno de la contingencia actual de la pandemia, sino en el día a día y en la realidad innegable de los servicios de salud en nuestro país. Y quiero cerrar con esta cita del escritor Mark Lilla, que habla de una manera muy intensa sobre esa relación también y esa advertencia de la relación de los intelectuales y el poder. Una advertencia de evitar caer en lo que llama él, en convertirse en un intelectual filotiránico. En los ejemplos de Martin Heidegger, ponerse a los servicios de un régimen totalitario y entender que estamos ante la oportunidad de que esta práctica reflexiva nos lleve hacia una acción social, profesional y políticamente responsable, hacia esa justicia poética de la que habla Martha Nussbaum y hacia entender que de nuestras acciones y del bien interno y externo que tengan hacia nuestra profesión y ejercicio profesional, estaremos contribuyendo al bien de los otros, como dice Susan Sontag, reconociendo que en ese bien hay un daño también a terceros que debemos de observar y que en esta labor intelectual debemos de estar siempre, como lo cito aquí a Mark Lilla, atentos de nosotros mismos, de nuestra propia reflexión y de esa tentación del poder y de dominar a ese tirano al que llevamos dentro, que nos permita entonces en esta era de la posverdad y de la pandemia asumir con responsabilidad nuestros roles como profesionales de la salud, no solo desde el punto de vista de la competencia técnica científica, sino asumiendo la responsabilidad ética y moral que cada acto y omisión implica, y desde esa dimensión como ciudadano, ese acto político que se expresa en cada una de nuestras interacciones, no solo
desde el punto de vista de los servicios que prestamos, sino también de las consecuencias que hay en la toma de decisiones. Iniciamos esta sesión mencionando el ejemplo del subsecretario López-Gatell. Yo cierro esta intervención con los trabajadores y trabajadoras del Hospital Saint-Pierre en Bélgica, que al recibir a la primera ministra se fueron dando la espalda a la comitiva por la falta de insumos en el hospital. Un acto político, un acto social y un acto profesional. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, doctor Pablo. Gracias, doctora Pili. Vamos a continuar con nuestra sesión de hoy. De nuevo, los invitamos a que podamos realizar esta interacción de manera que podamos retomar el tema desde los distintos aspectos que hemos planteado el día de hoy. En un acuerdo previo con mis colegas, vamos a iniciar esta sesión en la que yo estaré pues participando como ponente y en una modalidad de moderadora para que podamos interactuar de manera más activa. Por lo tanto, voy a leer el primer comentario que tenemos en el chat y vamos comentando. En este caso, hacia la doctora Pilar González. Déjeme leer aquí. Dice, con relación a lo que menciona sobre lo agradable de la personalidad del doctor López-Gatell, he escuchado a personas muy inteligentes y preparadas que opinan que es muy buen orador y muy preparado en Harvard. Al confrontar la falta de datos científicos y el giro hacia su politización, simplemente continúan con la retórica del buen orador. ¿Cuánto puede influir esta situación en personas sin tanta preparación ni educación? Si las personas que sí la tienen, opinan así. Doctora Pili y después doctor Pablo. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, lo que decía, lo que alcancé a mencionar con respecto a Weber, es de que él hablaba de cómo hay diferentes tipos de autoridad que digamos que se legitiman o que funcionan por diferentes razones. Y habla de la autoridad carismática, que tiene que ver con la persona y que en su caso explica cómo en la época revolucionaria los caudillos asociados a su persona obtuvieron a muchísimos seguidores convencidos de que estaban peleando por una causa muy digna, ¿no? En este caso obviamente le quitamos esta parte tan radical o polémica, pero sigue siendo natural, sociológicamente hablando, que las personas en base a sus prejuicios y en base a sus impresiones puedan dotar de mayor legitimidad la opinión de alguna persona. Y eso desafortunadamente es muy frecuente. Y pues tendría todo el sentido con la posverdad, ¿no? Es decir, no importa el contenido, importa las formas. Y en las formas puede haber muchísima frivolidad o muchísimas malas interpretaciones y que provoque de alguna manera opiniones que no están tan basadas en la razón. Pero bueno, eso es desde la sociología, eso no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente así ocurre. Gracias. Pablo, ¿hay un comentario? Sí, yo creo que a mí me preocupa mucho eso, por eso me di a la tarea de intentar demostrar a través de estos tres hitos que presenté desde el planteamiento un poquito más de filosofía de las profesiones de Weber, es que López-Gatell en este momento reúne las cualidades del político, ¿no? La pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura. El ejemplo de Saraí, por ejemplo, es clarísimo de cómo él logró torear una pregunta que a un hombre de ciencia se lo hubieran comido los reporteros, pero lo hubieran puesto nervioso diciéndole, es usted un mentiroso, lo que sea, y él con una tranquilidad de orador de muchas horas de vuelo lo logró hacer. Ahora, eso no es tan preocupante porque quisiéramos, pues yo en lo particular, Pablo, quisiera tener la capacidad de oratoria de López-Gatell. La verdad es envidiable, sorprendente, es admirable. Sin embargo, cuando estás hablando de ciencia, por eso decía, hay veces que sí importa este punto, sobre todo cuando el quehacer del profesionista
pues puede poner en riesgo la vida de gente inocente. Entonces, en el contexto de una ética, digamos, de la ciencia, a decir de Weber, pues debería actuar con una ética desde la convicción, así como Fauci lo presenta, incluso asumiendo que sus convicciones, que hablar con la verdad por enfrente, pues le traigan salir de la jugada, como a este otro infectólogo. Ahora, creo que hay una tercera vía, creo que no la plantea Adela Cortina, que es la de la responsabilidad convencida. Es decir, necesitamos hacer cálculos, ¿no?, de los efectos de nuestras palabras, pero también que esas palabras estén montadas desde unas convicciones demostrables. En este caso, el problema de López-Gatell es que hay veces que no es tan fácil, no es tan fácil para él demostrar cosas, como por ejemplo los picos de la curva, por qué no hacen X número de pruebas, por qué no presentan con claridad cuál es el otro método que está además del centinela. Es decir, está en la responsabilidad y no en la convicción. Una responsabilidad convencida hablaría, pues, y ya con esto termino, no solamente del cálculo, del hacerse cargo de los efectos de lo que se dice, ¿no?, sino que eso que se dice está desde unas convicciones que se pueden demostrar con datos científicos. Ahí es donde creo que en este momento López-Gatell nos está quedando de ver. ¿Por qué? Porque con algunos ejemplos, que son muchos más los que hay, pues él, como decía Weber, está a veces con esa forma de comunicación desvirtuando el sentido de la ciencia. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, de hecho, viene dirigida a mí, pero de nuevo agradezco sus comentarios. ¿Qué opino del autoengaño como mecanismo de defensa, además de la carencia de verdad científica y la malignidad de tal autoengaño? Yo comparto lo que exponía en la ponencia. Creo que el autoengaño en estos sistemas se vuelve una herramienta de sobrevivencia. O sea, es un autoengaño, insisto, desde la convicción. No estoy segura que sea un autoengaño desde la responsabilidad. Es decir, no creo y voy a plantearlo así, que quienes se planteen este acto voluntario de engañarse a sí mismos, me parece que podría estar limitada su visión respecto a que la responsabilidad de ese engaño hasta dónde llega. No solo es sostener una realidad a toda costa para mí, en base a autoengaño, por diferentes intereses, sino también, por ejemplo, en el caso de nosotros como profesionales de la salud, la responsabilidad que esto implica sobre terceros. Y agregaría algo, que no solo hablemos de el autoengaño con una fuente en base a la mentira o no a la verdad, sino también a la omisión, que creo que es algo lo que no se dice, ¿no? Lo que no escuchamos en todos los países en donde se dan estas conferencias de prensa por médicos especialistas que nadie duda de sus credenciales en cuanto a su formación científica, pero sí en cuanto a su discurso. Doctora Pilar, doctor Pablo, ¿algún comentario en este sentido del autoengaño? Yo sí quisiera agregar algo que creo que tú también retomaste, que me parece muy importante. Justamente cuando tú haces un uso inadecuado o manipulas la información, como lo decía Weber, estás ya en la lógica de lo que planteabas, ¿no?, de la banalidad del mal. Es decir, ciertamente a Eichmann nunca en su forma de comunicar la maldad era tan banal que hasta él parecía que se creía lo que estaba diciendo. Decir, por ejemplo, en ciertos momentos que el pico, la pandemia ya está achatado, aplanada la curva, creo que es banal, ¿no? Y cuando van vidas de por medio, pues es banalidad del mal. Esas son las cosas que a un científico no se le pueden perdonar, ¿no? Entonces, o hablas como científico o te declaras político, pero creo que él está ahorita cubierto tras el manto de la cientificidad, pero es una manipulación, yo creo, de esa pretendida cientificidad. Como dices tú, nadie duda sus credenciales, nadie dudamos de que sea un excelente teórico, un excelente académico, nadie duda. Pero lo que
sí deja mucho que desear y mucho para pensar en términos éticos, es el uso que este científico hace de la información, porque está actuando como un político y no como un científico. Doctora Pilar. Sí, gracias. Pues yo trayéndolo otra vez al contexto de la profesionalización, es decir, de cuando los estudiantes se están convirtiendo en médicos y en donde están aprendiendo todo, no solamente lo que dice el currículum, ¿no? Que están aprendiendo todo. Me recuerda este fenómeno desde la psicología de la disonancia cognitiva. Es decir, qué difícil es poder reconocer algo como inapropiado, incorrecto, negativo, una vez que ya participé de ello. Y participé de ello porque estoy en un sistema en el que pareció lo más natural, lo más fácil, o vi como alguien más lo hacía, o me lo ordenó un superior. Y entonces, qué complejo en esta forma en la que aprenden los estudiantes, porque los estudiantes no aprenden solo lo que les enseñamos, aprenden lo que ellos interpretan e integran, ¿no? Y entonces, pues sí, sí puede ser un mecanismo de defensa y sobre todo, si estos momentos de que se absorbe como esponjas, pues no están mediados o acompañados o no tienen las competencias para desmenuzarlo esto en términos de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues sí, es un arma de filos. Claro, yo me sumo al comentario de la doctora Pilar en el sentido de que de ahí la relevancia también de estos cambios de paradigma en la educación médica contemporánea en términos del desarrollo de competencias que incluyan también el importante rol de las humanidades y de las ciencias sociales en el entrenamiento de los profesionales de la salud, no solo en término casi clásico, diría yo, del siglo XX para las habilidades de comunicación, porque luego parecería que humanidades era comunicación, empatía, o sino el hecho de entender la complejidad de los sistemas, de los actos, del acto profesional como un acto de humanismo, pero también, insistiría, un acto de responsabilidad social y por lo tanto un acto político. Y aquí creo que falta mucha reflexión en términos curriculares de cómo actualizar, renovar, traer al siglo XXI nuestros currículos declarados y, por supuesto, nuestras estrategias para abordar el poderosísimo currículo informal y oculto del cual aprenden todos los futuros profesionales y todos nosotros. Doctora Pilar, sí. Sí, y precisamente por eso cerraba con este cuestionamiento sobre la legitimidad de las ciencias. Es decir, ¿por qué parecería que hay niveles? ¿Por qué se impone la visión biomédica sobre otras? O sea, ¿por qué no le damos la misma legitimidad a las ciencias sociales, a las humanidades, que efectivamente son las que hoy por hoy nos podrían servir para sortear muchísimos de las problemáticas actuales? Es decir, ya no está bastando solamente las habilidades técnico-científicas para sortear la complejidad de hoy por hoy. Doctora Ayala. Es que esto que está diciendo Pilar me trae a la cabeza una cita que justamente el mismo Weber plantea en esta conferencia de la ciencia como vocación, pero citando a Tolstoy. Y entonces dice él, la ciencia carece de sentido puesto que no tiene respuestas para las únicas cuestiones que nos importan, las de qué debemos hacer y cómo debemos vivir. La bronca en este momento profunda no es si la enzima que se pega a la célula va a llevar a las arterias y el corazón y a los riñones y al hígado y a los pulmones. La bronca es cómo le hacemos para poder manejar con justicia esos recursos, esos conocimientos, esos saberes, cómo hacer un uso justo de esos recursos críticos escasos de los cuales disponemos en sociedades tan desiguales. Entonces, la tarea ética ahorita es más que necesaria. Por eso yo celebro el título de estos coloquios, de este coloquio en general, que es el de Hacia una ética de emergencia. Estamos justamente en épocas de pandemia ávidos de una ética que nos permita actuar de una mejor manera.
Gracias, doctora Ayala, por ese comentario de cierre. Doctora Pilar, su comentario de cierre, por favor. Creo que es todo. Gracias, doctora. Y yo cerraría retomando una cita de Hannah Arendt, precisamente respecto a no solo el poder de la reflexión, sino la responsabilidad de la reflexión. Y como ella bien lo dice, porque si no tenemos el gran riesgo de descansar en señalar a los otros. Allá afuera está la culpa. Y como lo dice Hannah Arendt, cuando todos son culpables, nadie es responsable. Nos quedamos con ese reto y una pregunta en el tintero sobre qué, y la población general, ¿qué hace con esa información que dan los científicos? Cada quien decide si se queda en casa o no, nos preguntaban, y finalmente cuál es ese filtro, ¿no?, que toma la población común. Bueno, pues lo retomaremos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos por su participación, sobre todo al doctor Ayala, a la doctora González. Fue un placer estar con ustedes en esta tarde, y a todos nuestros asistentes nos vemos por aquí en nuestra próxima sesión. Les recordamos su valiosísima opinión en nuestra liga de retroalimentación que está en el chat, y que también pueden volver a visitar estas sesiones en los videos que están en la página de la escuela y en el canal de YouTube. Gracias a todos, buenas tardes, y juntos prevaleceremos. Quédense en casa y sigan en servicio de atención médica. Gracias a todo el personal de salud valeroso, como siempre, en esta atención a la población. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.